palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Rato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. ¿Cuántas veces desesperado le he pedido yo al Señor que no tenga más problemas? ¿Cuántas veces desesperado le he pedido yo al Señor que no tenga ya más pruebas? Y el Señor me contesta de esta manera: bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. A veces me siento atormentado, muy débil y cargado por las pruebas que me agobian. Escucho aquí en mi pensamiento la voz de mi Señor, que me consuela y me da aliento. Y el Señor me contesta de esta manera: bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Buenas noches, amada iglesia. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes en este año 2021. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, en nuestras familias. Sigamos orando por nuestro amado pastor Guillermo Montes. Dios tiene el control, Dios tiene un propósito y necesitamos, iglesia, seguir confiando en Él, seguir creyendo en nuestro Dios. Sabemos que Dios lo va a levantar y que Dios tiene grandes cosas para nuestro amado pastor. Sigamos orando por su familia y por los demás hermanos enfermos. Gracias a Dios, algunos ya se han ido recuperando y damos la honra y la gloria a Dios por ello. Gracias a Dios por Hugo, por Martín, nuestro hermano Ángel, nuestra hermana Rubí y también nuestra hermana Silvia, nuestra hermana Viridiana, Memo y Silvita. Y no nos olvidemos de estar orando también por nuestra amada hermana Lupita Ferrer. Quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos y como iglesia nos podamos unir como un solo cuerpo y poder rogar a nuestro Dios por nuestro pastor y los hermanos que se están recuperando. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te doy gracias porque nos permites, Señor, estar sirviéndote, estar compartiendo tu mensaje. Y en este momento te queremos dar gracias por este año que ha pasado. Gracias por tantas bendiciones, por tantas enseñanzas que nos has dado en este 2020. Y ahora, Padre, que estamos iniciando el 2021,
Te rogamos de tu gracia, de tu misericordia para poder seguir adelante llevando tu obra, llevando tu reino. Te ruego por mi vida, te ruego que me des sabiduría, te ruego por todos los varones líderes de nuestra iglesia, Señor, por todos los que nos apoyan en las grabaciones. Guárdanos, cuídanos, Señor, de que no nos enfermemos. Asimismo te queremos rogar por nuestro amado pastor Guillermo Montes, que tú le sigas ayudando, le sigas recuperando, sigas tocando su cuerpo con tu mano poderosa. También te queremos pedir por nuestra hermana Lupita, que tú también le sigas dando fuerza, le sigas ayudando. Señor, te queremos pedir por todos los hermanos enfermos, que tú los sigas recuperando y que ellos pronto estén también bien. Padre, te rogamos también que tú nos permitas que nuevamente podamos reunirnos para exaltarte y glorificarte. Tú eres grande, Señor, y queremos rogarte por este año 2021 que tú nos ayudes a cumplir tus propósitos. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero invitarles a que vayamos a Lucas capítulo 11, y vamos a darle lectura a los versículos 1 y 2. Vamos a ver un pasaje conocido que nos habla sobre la oración. Qué importante es que nosotros seamos una iglesia de oración, una iglesia que depende de Dios y que continuamente está acudiendo a nuestro Dios. El título de esta enseñanza le he puesto los beneficios de la oración. Los beneficios de la oración. Yo sé que de una u otra manera sabemos que la oración es una tremenda bendición. Pero en ocasiones nos olvidamos, en ocasiones estamos acudiendo a otros lugares, pero no estamos yendo a la palabra de Dios. Qué importante es que cada día nosotros estemos dependiendo de Dios. Así que quiero invitarte a que leamos Lucas capítulo 11, y veamos versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En esta noche quiero tocar solamente estos dos versículos. Y espero, ¿verdad?, que lo podamos hacer de una manera práctica, no tan profunda, y que podamos nosotros motivarnos a seguir orando. Creo que en el transcurso de los años hemos sido una iglesia de oración, una iglesia que le ha creído a Dios y que Dios quiere seguir trabajando con nosotros. Y es por ello que otra vez quiero recordarte la importancia que tiene la oración. Así que no olvidemos el título, los beneficios de la oración. Una de las promesas más alentadoras que se encuentran en las Escrituras es que el Señor está atento al clamor de sus hijos. La palabra de Dios nos enseña en porciones que Dios está, hermanos, atento al clamor de sus hijos. Miren lo que dice el Salmo 18, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y mira lo que viene. Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 34, 17. Dice así la palabra de Dios. 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y también dice el Salmo 61, dice así, versículo 1 y 2, dice la palabra de nuestro Dios. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. La palabra de Dios nos motiva y nos alienta a que Dios, hermanos, está atento al clamor de sus hijos. Es por ello que nosotros tenemos que estar continuamente buscando a Dios a través de la oración. Tú y yo tenemos la bendición, el acceso al Dios del universo a través de la oración. Y esto es importante
reconocer que no es por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Dios. O sea, es un regalo inmerecido. Tú y yo no merecemos ir a la presencia de Dios. Sin embargo, a través de Jesucristo, a través de su muerte, tú y yo tenemos la libertad, la bendición de poder tener acceso al Creador del universo. Tenemos un Padre celestial compasivo que escucha nuestras oraciones. Por favor, iglesia, no olvidemos esto. Tenemos un Padre compasivo que escucha nuestras oraciones y responde en amor para gloria de Él y para nuestro propio bienestar. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso. Y es por eso que estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Sin embargo, el poder de Dios, hermanos, no podemos pelear una buena batalla sin el poder de Dios. Sin su autoridad, sin su espíritu, es imposible pelear la buena batalla. No podemos hacerlo con nuestras capacidades ni con nuestras fuerzas. Necesitamos a Dios, necesitamos guardar su palabra, pero también necesitamos ser hombres y mujeres de oración. En este capítulo 11 de Lucas, aprendemos cómo debemos orar, aprendemos cosas de la oración. No olvidemos que Cristo es nuestro estándar, nuestro ejemplo a seguir en cuanto a la oración. Cristo es alguien, hermanos, que en su vida, en su ministerio, continuamente oraba. Algo que se ha dicho, que se ha mencionado muchas veces, la oración es algo importante. Sin embargo, debemos reconocer que la oración es un elemento, un mandato que la iglesia en muchas ocasiones ha dejado a un lado. Muchos no se han preocupado por este elemento poderoso que Dios nos ha concedido en su gracia. Y en ocasiones ponemos más énfasis en las actividades más que en la oración. No debemos olvidar que lo que necesita la iglesia hoy no son métodos nuevos, sino lo que necesita son hombres y mujeres que el Espíritu Santo pueda usar. Hombres y mujeres poderosos en oración, en donde el Espíritu Santo fluye a través de ellos. Recuerda, el Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de hombres y mujeres que dependen de Dios. Y la oración nos hace depender de Dios. La oración nos hace reconocer nuestra necesidad de Dios y no actuar en nuestras propias fuerzas. Necesitamos crecer en oración y algo que debemos hacer es crecer, que cada oración que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios, guiadas por el Espíritu Santo y cimentadas en su palabra. Qué importante es esto. Es ahí donde entra, hermanos, la importancia de nuestro pasaje cuando dicen los discípulos, cuando terminó, sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y esa palabra, enséñanos a orar, significa un deseo de crecer. Los discípulos estaban viendo el fervor, la pasión, la forma en que el Señor Jesucristo oraba. Y esto, hermanos, es importante. Nosotros tenemos que crecer en nuestra comunión, en nuestra oración. Y esto debe de ser una oración conforme a la voluntad de Dios, basada en su palabra. La iglesia avanza cuando está conectada con Dios, en una relación íntima que se da, que se da a través de la oración. No podemos decir que amamos a Dios, que estamos más aferrados a Dios si no estamos orando. Y tú lo sabes. Hoy solamente te voy a recordar cosas que no debemos de olvidar y que deben de estar continuamente en nuestras vidas. Jesús nos da el tremendo ejemplo. Nuestro amado Señor Jesucristo siempre en esta tierra dedicó tiempo a la oración. Su ministerio avanzó por su dependencia a su Padre. Así que sin oración, iglesia, seremos débiles. Necesitamos de Él. Sin oración no hay poder de parte de Dios. Es por ello que en este ejemplo maravilloso que podemos ver de cómo los discípulos se admiraron de la forma
que Jesús oraba, que veían la comunión que tenía Jesús con su Padre, y nos enseña también esta porción una oración conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Él, Dios nos va a responder. Esta porción es un gran modelo de cómo nosotros debemos orar. Recuerda, no es algo que debemos repetir. Sabemos que el propio contexto, Cristo ya les había hablado de que tengan cuidado con las vanas repeticiones. El Padre Nuestro no se trata de simplemente repetir una oración, llegar al punto que sean solamente como un rezo, sino que nos habla de cosas hermosas, elementos esenciales que la oración, hermano, nos da en nuestra comunión con Dios, que nos motiva y que nos hace crecer. Es por ello que el título es Los beneficios de la oración. Así que vamos a ver el primer punto. Vayamos por favor al versículo 2. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Esto nos enseña, hermanos, el primer beneficio. Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, entendemos y reconocemos que nuestra oración, que nuestra vida debe de estar centrada en la gloria de Dios. Número 1, nuestra oración debe de estar centrado en la gloria de Dios. Nuestra vida debe de estar centrada en la gloria de Dios. La oración honra a Dios, Padre nuestro. La oración comienza y termina no con las necesidades del hombre, sino con la gloria de Dios. Debe ocuparse principalmente de quién es Dios, lo que Él quiere y cómo puede ser glorificado. Recuerda, Padre nuestro habla de una comunión, de una relación. Pero algo importante, cuando dice Cristo, les da el ejemplo de esta oración. Le dice, Padre nuestro, está iniciando, hermanos, que debemos reconocer que hay alguien que está por encima de nosotros. Si nosotros le decimos a Dios Padre, entonces yo estoy en la posición de ser hijo y que estoy abajo del Padre. Esto habla, hermanos, que Dios debe de ser glorificado en toda oración. Creer que Dios es realmente como un genio de una lámpara esperando concedernos cada deseo va en contra de la clara enseñanza de las Escrituras. La oración no tiene que ver con que Dios nos cumpla nuestros deseos, con un Padre que va a cumplir todo lo que yo quiero, no, sino con un Padre que merece ser glorificado y que merece ser honrado. Y esto nos muestra la realidad de la batalla. La batalla es que nos desviamos muchas veces, nuestros pensamientos son secuestrados por nuestros deseos. Somos personas egoístas por naturaleza y queremos inmediatamente que sean cumplidos nuestros deseos, nuestras peticiones. Y esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que cuidar. Y que también a la vez nos muestra la necesidad de la gracia. Es aquella batalla donde ningún cristiano puede escapar. Es la batalla que Dios pelea a nuestro favor para ayudarnos a recordar que la vida no se trata de nosotros. Se trata del Padre, se trata de Dios, de su plan, de su reino y su gloria. No olvidemos las primeras palabras que se encuentran en la Biblia. Dice la palabra de Dios que son muy importantes estas palabras. En el principio creó Dios. Desde el principio se ha tratado de Dios. No dice en el principio el hombre, no, dice que en el principio Dios. Estas palabras son tan importantes porque cambian todo. Desde la forma de cómo pensamos sobre nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito, hasta la forma en cómo abordamos las tareas humanas más triviales. Esta afirmación, este versículo nos enseña que todo lo creado fue hecho para Dios, fue hecho por Dios y para Dios. Todas las glorias del mundo fueron diseñadas para apuntar a su gloria. El universo es suyo, diseñado para funcionar conforme a su propósito y plan. Y esto te incluye a ti y a mí. No fuimos hechos para vivir de manera independiente y
y tener vidas autodirigidas. Tú y yo vivimos para honrar y glorificar al Padre. Y estos son los beneficios, hermanos. Cuando tú y yo vamos a orar, tú y yo debemos entender que cada petición, cada cosa que nosotros vayamos a pedirle al Padre no tiene tanto que ver de manera directa con nuestros deseos, sino de darle la honra y la gloria que merece nuestro Padre, nuestro Dios. Porque no fuimos creados para existir de acuerdo a nuestros pequeños planes egoístas, viviendo para nosotros mismos, buscando momentos de gloria. No, fuimos creados para vivir para Él. Es ahí, hermanos, donde nuestra vida piadosa debe de ser expresada. No solo en la dimensión de la iglesia, sino en cada aspecto de nuestra existencia. Pablo describe esto en 1 Corintios 10:31. Vayamos allá, 1 Corintios 10:31, dice así. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tú y yo debemos hacer todo para la gloria de Dios. Esto nos da un principio bien importante e interesante y a la vez un beneficio. Nosotros cuando pedimos a Dios, hermanos, y pedimos para su gloria, entonces comenzamos a ser transformados en nuestro interior. Nuestra alma comienza a descansar en Dios. El problema cuando tú y yo estamos pidiendo por cosas que queremos, que anhelamos, que deseamos, entonces cuando parece ser que no se están dando esas cosas, comenzamos a frustrarnos, a amargarnos, a enojarnos y algunos hasta llegan a tener resentimiento con Dios. Cuando Pablo escribe esto en Corintios, Pablo piensa en el llamado a vivir para la gloria de Dios. No piensa en los momentos más espectaculares y espirituales de la vida, sino que él piensa que aún en las tareas más regulares e insignificantes de nuestras vidas deben de ser moldeadas y dirigidas por un deseo profundo por la gloria de Dios. Debemos reconocer, hermanos, que en el ajetreo de la vida perdemos de vista, como se ha ido mencionando, la existencia de Dios y más aún la existencia de la gloria de Dios. Padre nuestro, hermanos, nos recuerda la importancia de darle la honra a nuestro Dios. Yo sé que en ocasiones vamos porque queremos pedirle a Dios cosas que nos están dañando, cosas que no queremos sentir y por lo tanto estamos más enfocados en nosotros que darle la honra y la gloria a Dios. Yo te animo a que empecemos este 2021 admitiendo algo, hermanos, en nosotros que no se da natural, que no tendemos a vivir para la gloria de Dios, sino que comencemos diciéndole, Señor, que todas las cosas sean para tu gloria. Que esto, hermanos, nos lleve a la esperanza, que realmente entendamos que como pecadores jamás podemos vivir de la manera, hermanos, que Dios quiere. Necesitamos a Jesús, necesitamos su poder, necesitamos, hermanos, que Él esté con nosotros para vivir para su gloria. Por eso Dios mandó a su Hijo, para que tuviéramos toda la gracia necesaria para vivir para su gloria. La esperanza de la oración no está en los títulos, escucha esto, la esperanza de la oración no está en los títulos de aquel que ora, sino en el carácter y en el plan de aquel que está escuchando. Te lo vuelvo a leer. La esperanza de la oración no está en los títulos de aquel que ora, sino en el carácter y en el plan de aquel que está escuchando. La razón que Dios responda es Él. Él responde por la causa que Él está haciendo. Dios responde porque le encanta que acudamos a Él. Nuestro Dios le encanta entregarnos la gracia, escucha, precisa para el momento en el cual tú y yo estamos enfrentando. Así que podemos ir con confianza pidiendo a Él con el propósito de que su nombre sea glorificado. El beneficio inicial de la oración es la manera en que exhibimos la relación del creyente con su Padre y la oración que va enfocada de exaltar y glorificar al Padre, Padre nuestro. Así que, hermanos, no olvidemos, orar no es simplemente a que Dios nos conteste.
La oración, cada oración que tú y yo hacemos lleva el propósito de honrar y glorificar a Dios. Y por ello necesitamos, hermanos, analizar, cimentar nuestro corazón en la palabra de Dios y pedir cosas que honren a Dios y no conforme a nuestros deseos egoístas. Segundo beneficio, rendirnos a Él. La oración nos lleva a rendirnos a Él, a consagrarnos a Dios. Dice nuestro versículo: santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Qué importante, hermanos, que entendamos que la oración también lleva el propósito de nosotros recordar el carácter de Dios. Dios es santo y por consecuencia tú y yo debemos ser santos. Y la oración debe de motivarnos a consagrarnos, a rendirnos a Él. Cuando los creyentes tienen un bajo concepto de Dios, todo se va a concentrar en satisfacer necesidades dentro del cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia adopta esta perspectiva, a menudo ofrece a la gente nada más que placebos espirituales. Se centra en psicologías, en autoestima, entretenimiento y miles de otras distracciones para tratar de satisfacer necesidades reales. Sin embargo, la palabra de Dios es muy contundente y nos dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros queremos vidas sólidas, si nosotros queremos, hermanos, realmente enfrentar la vida de la manera correcta, necesitamos el temor de Dios, necesitamos vivir vidas santas, necesitamos consagrarnos a Él. Muchos creyentes no veneran a Dios. Sus propias acciones demuestran su irreverencia. En lugar de temblar ante la palabra de Dios, cambian sus verdades o las suplantan con sus filosofías del mundo. Los cristianos, en realidad, necesitamos ser confrontados por nuestra verdadera necesidad, un entendimiento de la santidad de Dios. Esto nos lleva a reconocer nuestra propia realidad espiritual. Es por ello, hermanos, que cuando nosotros vamos a orar conforme a la voluntad de Dios, la oración nos trae un beneficio. Nos recuerda hacia quién estamos acudiendo. Un Dios santo que no tolera el pecado. Y esto siempre debe, hermanos, ser recordado cuando oramos. Nuestra propia realidad espiritual. No podemos honrar, glorificar a Dios si no estamos siendo consagrados, si no nos estamos rindiendo a Dios. Cuando tenemos una relación correcta con Dios, cada área de nuestras vidas encajará en lo que Dios nos pide. Teniendo en cuenta esto, podemos entender que la oración es un reconocimiento de la gloria de Dios y a la vez un sometimiento a Él, de rendir nuestras vidas, de estar consagrados a Él. Dios debe de tener la prioridad en toda área de nuestras vidas y por supuesto en los momentos de comunión más profunda con Él. La oración no debe de ser una rutina casual que rinde un homenaje pasajero a Dios. Debe de ser una experiencia profunda que nos abre grandes dimensiones de reverencia, admiración, honra, adoración. Por ello es que Cristo les dijo: santificado sea tu nombre. Esta frase es una advertencia en contra de la oración que busca su propio interés, porque abarca completamente la naturaleza de Dios y la respuesta del hombre a ella. La oración reaviva nuestro caminar en pos de la santidad. Ese es el deseo de nuestro Dios para su pueblo. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo consagrado. Y hermanos, a veces tú y yo hemos perdido este rumbo, este beneficio. A veces vamos a la oración de manera mecánica, vamos porque queremos pedir algo y se nos olvida que la oración nuevamente debe de reavivar, nos trae ese beneficio de entender cuánto necesitamos, hermanos, consagrarnos, dedicarnos a Él. Cuando santificamos a Cristo en nuestro corazón, también lo santificaremos en nuestras vidas. Algunas maneras prácticas en que podemos hacer esto es reconocer que Dios existe.
Nosotros debemos, hermanos, reconocer la existencia de Dios. Ya te lo he dicho esto últimamente. Hoy está creciendo el ateísmo práctico. Aquellos que saben de Dios, pero viven como si Dios no existiera. Creer que Dios existe y aún así no se rinden a su nombre. La oración nos recuerda, hermanos, santificado sea tu nombre. Dios es santo y tú y yo tenemos que ser santos. Otra manera es conocer la verdad acerca de Dios. Mucha gente dice creer en Dios, pero no quieren santificar su nombre, no quieren entregar sus vidas, no quieren rendirse a Él, porque no tienen un verdadero conocimiento de quién es Él. No podemos honrar a un Dios cuyo carácter y voluntad no conocemos. Y lo peor, que no te interesa. Tercero, estar conscientes de su presencia. Si vamos a ser creyentes fieles, debemos vivir en un continuo estado consciente de Dios. Nosotros debemos estar totalmente conscientes que Dios nos ve en todo momento. Y hermanos, la oración nos debe de recordar esto. Dios está en todo lugar. Cuando tú te inclinas en tu momento de oración, en tu cuarto de oración, tú estás reconociendo que en ese momento está Dios. Y otra vez se te viene a la mente que Dios está en todo lugar. A Dios no lo podemos engañar. Y es por ello que cuando nosotros vamos a la oración, conforme a Dios, entendemos nuestra necesidad de entregarnos más a Él. Somos muy buenos, hermanos, para pedir, pero no queremos comprometernos con Dios. Y la oración trae ese beneficio. Y es por ello que te vuelvo a recordar, en ocasiones Dios no va a cambiar las circunstancias, pero Dios nos va a estar transformando para poder aceptar y entender su preciosa voluntad. Se santifica el nombre de nuestro Padre cuando nos comportamos conforme a su voluntad. Los cristianos que viven en desobediencia a Dios, están usando el nombre de Él en vano. Así que la próxima vez que ores, espero que cuando entres en tu lugar de oración, entiendas la magnitud que estás entrando ante el trono de Dios, un lugar santo, un lugar donde se le debe de honrar y un lugar donde debemos rendirnos ante Él, pedirle perdón por nuestros pecados, renovar nuestros votos y comenzar a caminar en pos de la santidad. Tercer beneficio, mira lo que sigue diciendo. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino. Esta frase, venga tu reino, nos enseña también algo muy práctico, un beneficio de la oración. La oración nos lleva ante un plan mayor y mejor que el nuestro. La oración nos lleva ante un plan mayor y mejor que el nuestro. Hermanos, nosotros pedimos muy a común peticiones que tienen que ver con nuestros planes, con las cosas que queremos, con nuestros propósitos. Y se nos olvida que hay algo mayor que nuestros planes y propósitos, que es el reino de Dios. La iglesia tiene una sola misión en este mundo: llevar a la gente destinada a pasar la eternidad en el infierno a que tengan un conocimiento, escucha esto, un conocimiento del Salvador, de Jesucristo, para que puedan, hermanos, tener la bendición de obtener el conocimiento del Salvador que los llevará a la vida eterna. Cuando sinceramente creemos y confesamos genuinamente a Cristo como el Señor, estamos confirmando que la dirección de nuestra vida está dirigida a la exaltación de Él. Es por ello que tú y yo debemos de estar ocupados en el reino de Dios, estar compartiendo a otros para que el reino de Dios cada vez vaya creciendo. Un verdadero hijo de Dios no se preocupará por sus propios planes y deseos en primer lugar, sino que él está enfocado, programado, determinado hacia los planes de Dios, revelados en la persona de Cristo. A pesar de nuestros deseos de preocuparnos del reino de Dios, nuestras oraciones generalmente se centran en nosotros mismos. Nos enfocamos en nuestras necesidades, a nuestros planes, a nuestras aspiraciones, y a menudo somos como bebés que no conocen otro mundo que el de sus propios sentimientos y deseos. Nuestra lucha es una
Nuestra vida es una lucha interminable en contra de nuestros viejos hábitos pecaminosos, con sus continuas y tenaz enfoque en uno mismo. Incluso los problemas y dificultades que otros enfrentan pueden empañar nuestra suprema preocupación por el reino de Dios. Es nuestra responsabilidad orar por nuestra familia, pastores, misioneros, nación y otros líderes y por muchas otras cosas. Pero escucha esto, pero en cada oración, en cada caso de nuestras oraciones debería ser para que Dios lleve a cabo su voluntad dentro de esas personas y a través de ellas. Que piensen, hablen y actúen según su voluntad. Hermanos, necesitamos estar enfocados que todo lo que vaya a suceder es para beneficio del reino de Dios. Debemos afirmar nuestro anhelo de que Él sea glorificado en sus propósitos. Nosotros debemos estar preocupados por la salvación de los no creyentes. Dios quiere salvar a la gente a través de su pueblo. Y es por ello que nosotros tenemos que orar, hermanos, y que cada vez que vamos a la oración, recordar que la oración nos debe de motivar, recordar nuestro deseo de compartir el evangelio. El compromiso de los creyentes, el deseo de aquellos que se han dejado, hermanos, guiar por Dios debe hacer que el Señor gobierne su vida a cada momento y que pueda ser de bendición y que pueda ser alguien que está proclamando el reino de Dios. Nosotros con frecuencia llegamos a una encrucijada en nuestra vida en la que tenemos que escoger entre hacer la voluntad de Dios o la nuestra. Es ahí cuando necesitamos ratificar nuestro pacto por las causas de Dios. Esta oración, venga tu reino, nos recuerda, hay un plan más grande, hay un plan mayor que el nuestro. Y tú y yo debemos enfocarnos en eso. Tus oraciones deben de estar enfocados para el beneficio de la obra de Dios. Si estamos pidiendo más trabajo, si estamos pidiendo beneficio material porque estamos enfocados que el reino de Dios va a crecer. Si estamos, hermanos, pidiendo por personas enfermas, por familiares, necesitamos entender que es para el beneficio de la obra de Dios, no para nuestros planes egoístas. Y cuarto y último, hermanos, beneficio que la oración nos hace, sigue diciendo nuestro versículo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El cuarto beneficio es que la oración debe hacer crecer nuestra esperanza en Dios. La oración debe hacer crecer nuestra esperanza en Él. Dice la palabra de Dios, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Cuando nosotros, hermanos, entendemos la importancia de la oración, cuando entendemos y estamos enfocados en glorificar a Dios, rendirnos a Él, esperar en Él, hermanos, entender que hay algo mejor que nuestros planes, entonces eso hace crecer nuestra esperanza en Él, que su voluntad es perfecta y que Dios está al control y que por lo tanto tenemos que aferrarnos a Él. Y eso no debe, hermanos, minimizar nuestros deseos, sino al contrario, estamos confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia es muy clara en cuanto a la absoluta soberanía de Dios. Sin embargo, dentro de su soberanía nos manda a hacer un ejercicio de nuestra voluntad de manera responsable en ciertas áreas, incluyendo el rogar en oración. Debemos, hermanos, rogar, pedir a Dios, entendiendo que Él hará conforme a su voluntad en su soberanía. Si Dios no actuara en respuesta a la oración, la enseñanza de Jesús acerca de la oración sería inútil. Hay gente que dice, ¿para qué voy a orar, pastor, si al final se hará la voluntad de Dios? No, Dios nos dijo, oraréis así. Y cuando ores, decid, Dios nos mandó a orar, hermanos, y tenemos que hacerlo. La oración sería inútil, no tendría sentido y todas las órdenes de orar carecerían de su razón de ser. Cristo nos dijo orar, así que debemos hacerlo. Porque nuestra tarea no es resolver el dilema de cómo va a funcionar la soberanía de Dios, sino nuestro desafío es, hermanos, obedecer. Nosotros debemos creer en el actuar de lo que Dios manda en cuanto a la oración.
Cuando oramos, lo debemos hacer según la voluntad de Dios. Su voluntad se debe de convertir en la nuestra. Dios es soberano. Pero no es, hermanos, alguien que no nos pide que no oremos y nos dice orar. Demasiados creyentes ven la soberanía de Dios de manera fatalista, pensando que lo que será, será. Ven toda la tragedia como si viniera de las manos de Dios, ya sea personal como la muerte o la enfermedad de un ser querido, o de manera universal como un terremoto o una inundación. Pero esa actitud destruye la oración y la obediencia fiel. Ese no es un alto concepto de la soberanía de Dios, sino un concepto destructivo y no bíblico de ella. Siempre, escucha esto, siempre existirá una tensión entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Por consiguiente, no deberíamos tratar de resolverlo modificando lo que dice acerca de ambas realidades. Dios es soberano, pero nos da alternativas y en su soberanía nos manda a orar. Dios nos dice, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Desafortunadamente, nuestra propia voluntad es a menudo el problema cuando estamos buscando la voluntad de Él. Ya que vivimos en una cultura que se llena de orgullo en la facilidad y comodidad, deseamos un pedazo del gran pastel y en consecuencia tendemos a percibir la oración como algo importante solo para producir un cambio en las circunstancias en vez de un cambio que puede producir en nosotros para gloria de Dios. Hermanos, cuando yo acepto la voluntad de Dios, es que yo no estoy esperando beneficios de una rebanada de pastel, sino estoy esperando, hermanos, que Dios trabaje en mí. De este modo, cuando Dios no contesta nuestras oraciones, como lo deseamos en el instante de lo que pedimos, perdemos la pasión necesaria para perseverar en la oración. Y eso es, hermanos, mostrando que no estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. Si quieres tener esa pasión en tus oraciones, necesitamos darnos cuenta de que el verdadero beneficio de la oración son los cambios que Dios pueda producir en nosotros y no tanto en las circunstancias. Lo que Dios hace en nosotros, hermanos, es lo que realmente van a ser los grandes beneficios. Nuestro propio orgullo es el mayor obstáculo que debemos vencer antes de poder orar para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. A veces de una manera rutinaria llegamos nosotros a decir, Señor, que se haga tu voluntad. Pero muy dentro de nuestro corazón, hermanos, estamos deseando con todas nuestras fuerzas que se haga mi voluntad. Y es ahí donde Dios tiene que trabajar con nosotros. Es ahí donde el tiempo de Dios tiene, hermanos, que ser no nuestro tiempo, sino llega a ser su tiempo perfecto, porque a veces no es tanto las circunstancias, sino es tu vida y mi vida. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, realmente someternos a Él y entender que su voluntad siempre será perfecta? Dice el salmista en el Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Nuestro Dios, hermanos, es poderoso. Nuestro Dios sí escucha y nuestro Dios nos libra de todas nuestras angustias. Pero cuando Él dice nos libra de todas nuestras angustias, escucha esto, no tanto, hermanos, habla de librarnos de los problemas, sino de las cosas que estamos experimentando en nuestro interior, temor, duda, rencor, resentimiento. Dios nos libra de todo eso. También dice el salmista en el mismo Salmo 34, 4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. Ahí de manera específica lo dice el salmista. Escucha, hermano, la oración en sí, su propósito principal no es darnos lo que tú y yo queremos, sino es trabajar en nosotros. ¿Sabes, iglesia? Yo creo que Dios está haciendo esto con nosotros en estos días. Dios quiere trabajar en nosotros, librarnos de muchos temores que todavía están ahí por estar enfocados en nosotros mismos, viviendo vidas egoístas. Son momentos de glorificar, honrar a Dios, rendirnos a Él, entender que hay un mejor plan en Él y que nuestra esperanza crezca en Él, porque estamos dispuestos a entender que su voluntad es perfecta y agradable. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que inclinemos nuestro rostro.
nuestro buen Dios que moras en los cielos, tú nos conoces, tú sabes quiénes somos. Y Señor, tú sigues trabajando en nosotros. Necesitamos más de ti. Y tú estás permitiendo estas circunstancias en nuestras vidas, porque hay muchas cosas en las cuales tú nos quieres librar. Quieres librarnos de nuestros temores. Ayúdanos a reconocer estos beneficios que tiene la oración y que cada vez que vayamos ante ti estemos buscando esto. Estemos, Señor, entendiendo que todo lo que pidamos o hagamos sea para glorificar tu nombre. Que la oración nos motive a que tú eres un Dios santo y que necesitamos consagrarnos a ti. Ayúdanos a entender que hay un plan mayor que el nuestro, que es tu reino. Y Señor, que nuestra esperanza crezca a través de que tu voluntad es perfecta, agradable y hermosa. Tu carácter es maravilloso. Jehová es bueno. Jehová es bueno y eso no cambia con las adversidades. Ayúdanos que nuestro tiempo de oración nos lleve a ser transformados. Te damos la honra y la gloria a ti. Y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. No dejemos de orar los unos por los otros. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca